colabora como expositora la ingeniera Mercedes Canese, de nacionalidad paraguaya, ex viceministra de Energía y Minas de Paraguay, quien elaboró el artículo técnico sobre el mismo tema. Bienvenida, Mercedes, y adelante. Muchas gracias, Fabio. Realmente un gusto compartir con ustedes este tema tan interesante como es la tarifa social de la energía en América Latina y el Caribe, que es el motivo del webinar de hoy. Voy a hacer una bienvenida también a todos los expertos que están participando de esta conferencia virtual. Voy a hacer una breve presentación para introducir el tema y después, entonces, les pido que soliciten la palabra para hacer comentarios, consultas y poder entonces también convertir esto en un debate que pueda ser interesante y cuyas conclusiones podamos compartir con los países que están trabajando en revisar los subsidios y las tarifas sociales y cómo focalizar y hacer que efectivamente contribuya a la reducción de la pobreza energética. Vamos a empezar entonces viendo un poco el contenido de nuestra presentación. Vamos a ver una breve introducción que está en esta misma lámina, definiciones, cómo está el acceso a la energía eléctrica en nuestra región, la tarifa social también, cómo se está aplicando en los países, los subsidios a los combustibles y las conclusiones y recomendaciones. A nivel mundial vivimos la situación de que hay una enorme cantidad de la población, prácticamente el 42%, que no tiene acceso a las energías modernas, y se calcula que en América Latina y el Caribe hay aproximadamente 40 millones de personas que no pueden acceder a servicios modernos de electricidad. Entonces realmente hay una necesidad de trabajar en el acceso a este tipo de energía y bueno, también es muy importante mencionar la importancia que está teniendo aún en la matriz energética el uso de biomasa. Entonces, estas son un poco, digamos, motivaciones o elementos importantes que consideramos a la hora de decir, bueno, tratemos el tema de tarifa social y veamos cuál es su impacto y cómo puede ser útil esta herramienta para reducir entonces esa brecha de acceso a las energías modernas. En cuanto a las definiciones, es importante mencionar que los energéticos en América Latina y el Caribe en su mayoría están de alguna forma subsidiados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un subsidio? Un subsidio es una compensación que paga el Estado a fin de, o puede ser también los mismos usuarios o las empresas, a fin de reducir el costo de un servicio determinado, un bien determinado, y se diferencia de la subvención en que la subvención es directamente un pago que se realiza, por ejemplo, a familias de escasos recursos para que ellos puedan destinar ese pequeño ingreso por una transferencia condicionada, como hay en casi todos los países de la región, para adquirir un cierto tipo de energético. Y bueno, entonces con esas dos definiciones, más la definición de lo que es una tarifa, ¿verdad?, que es el pago por un servicio de prestación pública, podemos ya introducirnos en el tema. En cuanto a la cobertura eléctrica de nuestra región, podemos decir que en su mayoría los países tienen una cobertura alta, mayor al 93-95% de cobertura es la población mayoritaria de América Latina y el Caribe, y son pocos los países que, a lo mejor por su situación geográfica, histórica, por los desastres naturales, tienen una cobertura eléctrica menor. Entonces, cuando hablamos de tarifa social para la energía eléctrica, ya vemos que el impacto en la población es importante por su alta tasa de cobertura en la región. Y bueno, entonces viendo específicamente ya lo que es la tarifa social en América Latina y el Caribe, vemos que hemos encontrado datos que hablan de la aplicación de tarifa social
en un 74% de los países de América Latina y el Caribe. En algunos países no hemos encontrado información, lo cual no significa que no estén también de alguna forma subsidiando o brindando una tarifa social. La mayoría de los países fija como elementos para el acceso a la tarifa social una franja de consumo de la energía en medida de kilowatt hora por mes. Algunos países adicionalmente exigen requisitos especiales, como por ejemplo estar registrados en un catastro para donde están inscritas las familias de escasos recursos y donde se determina la condición social para el acceso a la tarifa social. Eso sucede en Brasil, Colombia, Chile y México. Entonces estos países tienen un sistema ya universal de acceso a subvenciones o subsidios aplicados a las familias de menores recursos que están, digamos, debidamente registradas y que tienen una permanente actualización. Hay también, eso sucede en un 27% de los países que cuentan con tarifa o que hemos encontrado que cuentan con tarifa social. En algunos otros países los requisitos son de otro tipo, por ejemplo, que sean estudiantes, que sean jubilados, y entonces en la mayoría de los países las condiciones eh, solamente son de consumo, pero hay también un porcentaje importante que exigen otros requisitos. Bueno, algo que hemos querido analizar es qué incidencia tiene la tarifa social en las familias de menores recursos. Y es que la forma en que la cantidad de beneficiarios de la tarifa social es igual, superior o está cerca de la población que está por debajo de la línea de pobreza o de indigencia. Y hemos encontrado que en la mayoría de los países donde existen datos estadísticos, de tanto de la cantidad de beneficiarios de la tarifa social como de cuánta población está em, por debajo del límite de la pobreza y de la indigencia, que prácticamente todos los países tienen beneficiarios en una mayor proporción, excepto en el caso de Paraguay, a la población que está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Y qué significa eso? Que si bien puede haber errores de inclusión y de exclusión, porque el porcentaje de familias que no cuenta con servicio eléctrico, habíamos visto que la cobertura es mayor al 90%, pero bueno, hay un porcentaje que a lo mejor no está abastecida con agua, con energía eléctrica, entonces ahí puede haber una población ya por debajo de la línea de pobreza que no tenga acceso a la tarifa social por no tener el servicio, pero estadísticamente podemos decir que hay una cobertura importante en relación a la condición de pobreza de las familias. También, por supuesto, hay errores de inclusión y eso se nota porque en muchos países los beneficiarios de la tarifa social son mayores a la población pobre. Entonces, si el objetivo es atender a la población de escasos recursos, se está superando ese objetivo y hay que ver cómo mejorar los requisitos o los indicadores para el acceso a la tarifa social que evite esos errores tanto de inclusión como de exclusión. Hay estudios inclusive académicos sobre el tema muy interesantes hechos en países como Argentina y Bolivia, porque hay una serie de elementos a considerar, como podemos ver en el siguiente gráfico. Por ejemplo, uno de ellos, que es hasta cuánto se considera que una familia debe consumir de energía eléctrica para tener una condición una condición digna de atención. Entonces, encontramos que en promedio el consumo máximo permitido para acceder a la tarifa social está entre 200 y 300 kilowatt hora por mes. Esto se basa en muchos casos en estudios, inclusive académicos, como un promedio entre 200 y 300 kilowatt hora de consumo máximo y es permitido para acceder a la tarifa social y esto se basa en estudios académicos. Por ejemplo, en el caso de Brasil se han hecho estudios para definir cuál es el consumo básico de una familia tipo de acuerdo a la región geográfica, al clima que requiere la familia para tener una vida digna.
Entonces han definido dos categorías de consumo entre 220 y 300 kWh dependiendo de, entre 190 y 220 kWh dependiendo de la zona geográfica. Ahora, ahí hay cuestiones que ajustar también en relación a la extensión de la familia, las características culturales y geográficas de los países. Entonces es muy difícil dar una cifra que sea única. Esa es una de las conclusiones de este estudio que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuál es el descuento máximo que tiene una familia al acceder a la tarifa social? Y es muy variable dependiendo del país, ¿verdad? Hemos encontrado descuentos desde 15% en Nicaragua hasta en algunas provincias o municipios de Argentina que llega al 100% para casos muy especiales. También en Brasil sucede lo mismo, por ejemplo, para los quilombos, que son los asentamientos afrodescendientes, y bueno, en Argentina en algunos casos especiales jubilados y una población muy específica, ¿verdad? Estos son los descuentos máximos que hay en cada país, ¿verdad? En muchos países hay rangos variables de descuento de acuerdo al consumo, que es lo que se ve un poco en el gráfico 7, donde podemos ver que un 41% de los países donde hemos encontrado datos sobre la tarifa social aplica tarifas crecientes a medida que se incrementa el consumo. Esto es interesante analizar porque nos da información respecto a la señal tarifaria, ¿verdad? Entonces hay una señal tarifaria que le indica al consumidor que a medida que aumenta su consumo también el descuento que tiene por la tarifa social es menor, y bueno, de alguna forma eso es un incentivo también para controlar y tratar de reducir el consumo. En un 33% de los casos el descuento no es variable, es un descuento uniforme, entonces ahí también es un signo a lo mejor de atención, porque no hay, digamos, ese incentivo para reducir, tan importante como en el otro caso para reducir el consumo. Bueno, ¿y cómo se financia la tarifa social? A ver, hemos encontrado que en algunos países está prohibido los subsidios cruzados, entonces hay un aporte estatal directo. En otros casos son las mismas empresas las que aportan los fondos, y en otros países sí está habilitado el subsidio cruzado, que es, digamos, la mayor cantidad de los casos que hemos podido encontrar información. Em, Esto también es importante considerar porque, de acuerdo a algunos estudios que hemos encontrado sobre el tema, muchas veces sucede que es difícil de sostener un subsidio que venga directamente de un aporte estatal en el tiempo, ¿verdad? Al comienzo sí hay un compromiso del Estado en hacerse cargo, pero después empieza ya una disputa, digamos, del uso de los recursos del Estado, que son limitados también para otros programas sociales, ¿verdad? Entonces, ahí es importante también hacer un análisis a mediano y largo plazo de cómo hacer sostenible la financiación de una tarifa social. Bueno, queríamos saber qué incidencia tenía esta tarifa social en mejorar el poder adquisitivo de las familias de escasos recursos. Entonces, en función a las tarifas residenciales normales, relacionando con el descuento que reciben los países, hemos analizado hemos calculado cuántos dólares al año ahorra una familia al acceder a la tarifa social. Y esa cifra está en el gráfico 8, ¿verdad? Entonces, de una menor a una mayor incidencia podemos ver, claro que estos son valores promedio en función a el descuento máximo. Entonces, no siempre van a ser estos los ahorros de la familia, pero digamos, ya sirve como referencia. Entonces podemos ver que en promedio hay una contribución a mejorar el poder adquisitivo de las familias, que sobre todo es muy crítico para aquellas familias que son indigentes, donde hay una necesidad de tener un mayor poder adquisitivo directamente para alimentarse, ¿verdad? Porque recordando un poco la definición de lo que es una familia indigente, es aquella que no tiene recursos suficientes para alimentarse, ni siquiera
estamos hablando ya de vestimenta, salud, educación, etcétera, sino para alimentarse. Entonces, directamente lo que ahorra por el descuento de la tarifa social va a alimentación. Entonces, ¿cuáles son en resumen, las características de la tarifa social de energía eléctrica? En primer lugar, que la mayoría de los países aplica subsidios a la provisión de energía eléctrica a través de tarifas sociales. En la mayoría de los países este acceso a una tarifa social tiene condicionamientos, si bien encontramos excepciones como el caso de República Dominicana. La cantidad de beneficiarios en la mayor parte de los países es superior a los habitantes que se encuentran por debajo de la indigencia, por lo tanto, ahí se puede decir que sin considerar por los errores de inclusión y exclusión, se alcanza una población objetiva interesante. Normalmente el consumo está entre 200 y 300 kWh por mes como consumo máximo para acceder a esta tarifa social, si bien hay valores mayores y menores también. Su aplicación tiene un efecto redistributivo de la renta, como hemos visto, como se ve ahí en el gráfico de arriba, que contribuye a mejorar el poder adquisitivo de las familias, y más aún si hablamos de subsidios cruzados con los usuarios de mayor renta ayudan a financiar el sistema. La señal económica de la tarifa social se aplica en la mayoría de los países con tarifas crecientes, contribuyendo entonces también a la eficiencia energética y el uso racional de la energía. Y la mayoría de las formas de financiamiento son a través de mecanismos de subsidio cruzado, aportes de empresas o del Estado. Bueno, pasemos un poco a lo que es los subsidios de combustible. Si bien esta lámina no es tan actual, ya nos da una referencia del volumen de subsidios a los combustibles que hay en la región. Podemos ver que es realmente un volumen muy importante que se ha maximizado en los últimos años con la escalada de los precios del petróleo y que son muy pocos los países que no subsidian y cada vez son menos, porque si ustedes se fijan en este gráfico de 2005, Brasil, por ejemplo, no aplica subsidios a los combustibles, pero en este momento se encuentra ya acordando subsidios al transporte público, ¿verdad? En el caso de Uruguay, por ejemplo, que tampoco en el 2005 aplicaba subsidios a ningún sector, hoy están subsidiando a través de el programa de Supergas, el GLP, ¿verdad? Entonces, prácticamente los poquísimos países que no aplican subsidios son Honduras, bueno, no hemos encontrado información si en este momento lo está subsidiando, Jamaica y Perú, ¿verdad? O sea que realmente podemos decir que los subsidios son generalizados en prácticamente todos los países, y eso podemos ver en este gráfico 10, ¿verdad? En donde el 81% de los países analizados aplican algún tipo de subsidio. ¿Y cuáles son las características de este tipo de subsidio? Hemos dicho que una diferencia con el sector eléctrico es que el grado de cobertura no es el mismo, ¿verdad? Hay mucho menos acceso a este tipo de energía moderna, como son los derivados del petróleo, que a la electricidad, porque para acceder a estos sistemas se requiere de contar con, vivir en un centro urbano donde haya un transporte cercano que se utilice, transporte público, contar con un transporte propio, contar con una cocina a GLP o a gas natural, contar en ese caso también con la cobertura del servicio de gas natural. Entonces, podemos concluir que en realidad los subsidios, especialmente a los combustibles, benefician más a aquel que tiene más capacidad de consumo de esos combustibles, o sea, aquel que tiene el poder adquisitivo para tener un vehículo para consumir, por ejemplo, ese combustible, ¿verdad? Entonces, también otra característica de este tipo de subsidios es que hay un riesgo de especulación en la cadena de intermediación. Cuando, por ejemplo, eso sucede con el GLP, donde hemos visto tráfico fronterizo o accionamiento para uso de comercial, por ejemplo, de un combustible como el GLP, que es
familias de escasos recursos. Y muchas veces entonces también otro punto a analizar de este asunto es que la señal económica termina siendo contraria a la eficiencia energética, ¿verdad? Porque se está aplicando un subsidio sobre un combustible no renovable y que más puede ser consumido por aquel que más tiene. Es muy complejo aplicar también tarifas crecientes. De qué forma se puede controlar cuánto está consumiendo una persona, ¿verdad? Y hay enormes sobrecostos también para el Estado cuando se aplica combustibles, subsidio a los combustibles, especialmente en los autovehículos, ¿verdad? Que son, son temas muy sentidos por países que viven esa realidad, como el congestionamiento, la necesidad de ampliar la infraestructura vial y todos los gastos a la salud pública también, que significa la emisión de estos gases de efecto invernadero y gases nocivos para la salud. Entonces, en conclusión, analizamos que el subsidio realmente más eficiente en este sector es al transporte público directamente, no un subsidio general al gasoil, por ejemplo, y también subsidios focalizados al gas natural y GLP para consumo familiar, con, digamos, los riesgos que también analizábamos. Bueno, entonces, ya concluyendo un poco lo que fue el análisis de este artículo, que en realidad es un artículo también un poco para despertar al debate de un tema tan muchas veces necesitan también herramientas para ir poder mejorando sus políticas, sus marcos regulatorios, sus marcos jurídicos. Es que los mayores subsidios están destinados a los combustibles fósiles en los países y que muchas veces producen un efecto contrario a la reducción de la pobreza energética, porque benefician a aquellos sectores que tienen más capacidad de consumo y también generan consecuencias que deben ser pagadas por toda la población, como los gastos en salud pública e infraestructura, ¿verdad? Entonces ahí las franjas de consumo específicas, como el GLP, el transporte masivo de pasajeros, debería focalizar más este tipo de subsidios, y no tanto un subsidio general, por ejemplo, a un tipo de combustible. En contraste, la energía eléctrica resulta, por su alta cobertura y la posibilidad de tener mayor control, eh, una medida que sí contribuye un poco más a reducir la pobreza energética. Si bien siempre en todos los casos debe haber un estricto control y seguimiento de este tipo de políticas, porque también hemos visto que hay errores de inclusión y exclusión. Sobre todo los errores de inclusión son muy cuestionados muchas veces por la sociedad cuando ven que una familia que no es de escasos recursos accede a un tipo de subsidio por errores, digamos, de clasificación o de control. Entonces, si conseguimos que además estas tarifas sociales sean crecientes, entonces eso también contribuye a dar una señal económica en el sentido de la eficiencia energética, y también, por supuesto, eso siempre tiene un efecto en la reducción de emisiones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Con eso ya voy terminando. En primer lugar, que es muy importante tener un control y actualización de los datos e instrumentos para cualquier sistema de subsidio. Bueno, para el caso de la tarifa social, se recomienda que los rangos de consumo tengan, las tarifas sean crecientes, y que los rangos de consumo sean de acuerdo a las características propias de cada país y zonas geográficas. O sea, ahí es muy importante trabajar en estudios científicos que contribuyan a definir estos rangos de consumo. Y yo agregaría también a eso la necesidad de ver qué otros elementos técnicos puedan ayudar a definir quiénes deben tener acceso a la tarifa social, porque para muchos países es complejo tener todo un sistema de catastramiento y mantener eso actualizado de las familias de escasos recursos que deberían ser los beneficiarios de este tipo de tarifas. O sea, esa no debería ser una barrera para trabajar en la reducción de la pobreza energética a través de la tarifa social. Y la aplicación segmentada de subsidios para el GLP y la redistribución de subsidios destinados de forma universal a sectores específicos como el transporte masivo y sectores, por ejemplo,
de producción, inclusive se pueden definir que sean objeto de subsidios de combustibles, pero aquellos sectores de producción que generen más valor agregado y más generación de mano de obra, entonces podría ser también una herramienta útil para los países. O sea, redestinar o ir modificando los subsidios que hoy se aplican a los combustibles a segmentos específicos y muy claramente definidos. Bueno, entonces, con esta breve presentación, que espero que les haya parecido interesante, en este momento estamos a disposición para las preguntas y para abrir el debate sobre el tema. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mercedes. Queremos invitar a nuestros participantes a participar, por favor, si tienen alguna opinión, alguna consulta, alguna pregunta o inquietud para la expositora. Pueden hacerlo ya sea a través del micrófono o a través del chat de texto. Sí, te escuchamos. Adelante, por favor. Hola Mercedes, muchas gracias por la presentación. Tengo una pequeña inquietud. Has dicho que en ciertas partes de Brasil, como pueden ser los quilombos, los asentamientos, reciben un subsidio del 100%. ¿Los quilombos son asentamientos ilegales? No, son asentamientos de afrodescendientes que tienen un estatus especial como minorías étnicas en el Brasil. Y bueno, ellos tienen un 100%, pero hasta un consumo de 100 kWh por mes. Solo quería comprobar si era algo ilegal porque se me cruzaba la información. Si es algo ilegal, ¿cómo pueden recibir un apoyo o un subsidio, no? Sería como fomentar la circularidad de la ilegalidad, pero gracias, no sabía que era un quilombo. Muchas gracias. Sí, no hay ningún problema. Yo creo que ese punto es muy importante también porque la experiencia de los países también ha demostrado que los programas de tarifa social contribuyen, acompañados, por supuesto, de un trabajo también social muy importante, a la regularización de aquellas familias o asentamientos que se encuentren irregularmente conectadas a la energía eléctrica. Entonces, eso también es un punto interesante a considerar, pero no es el caso de los quilombos. Los quilombos son tienen conexiones legales, pero tienen, como te decía, ese estatus especial por ser una minoría étnica. Buenos días. Buenos días, adelante, por favor. Buenos días, Mercedes. Quiero realizarte una pregunta. Cuando se analiza el tema de los subsidios en el Ecuador y específicamente se mira desde el Plan Nacional del Buen Vivir, que están, digamos que, contemplados como medio para superar la pobreza y la exclusión, pero a la vez cuando se mira este tema de la integración eléctrica, específicamente mirándolo en el tema colombo ecuatoriano, se lee en la resolución SAN 720 que en el Ecuador las tarifas se encuentran subsidiadas y los precios medios de electricidad distan de reflejar, digamos, costos eficientes. De alguna manera, esto podría verse como una barrera para la integración energética, en el sentido de que no existen, digamos, armonía en los marcos regulatorios y no existe ese tema de reflejar los costos eficientes. Bueno, ese es un punto también muy interesante porque digamos que la definición de los subsidios y el tipo de tarifas sociales que aplican los países es obviamente con un interés de contribuir a la reducción de la de la pobreza energética internamente, ¿verdad? Entonces, es importante también que exista digamos que se trabaje en
eh, hacer pública la estructura de costos de la energía para que la gente sea también consciente del subsidio que está recibiendo. Ese caso es muy interesante, em, el de lo que ha sucedido en Argentina, donde tanto con el gas natural como con la electricidad, hoy en las facturas, y no es algo bastante reciente, aparece este una línea que explica cuánto de esa factura es un subsidio que está recibiendo el usuario, ¿verdad? Cosa que no sucedía antes, entonces también el usuario, digamos, a lo mejor no era consciente o no valoraba ese subsidio que le estaba ayudando a lo mejor tener un mejor acceso a una energía moderna, ¿verdad? Y al mismo tiempo esa transparencia, o sea, ese proceso de transparentar la estructura de costos puede también contribuir justamente a que que los demás países, cuando se hace un proceso de integración energética, em, sepan realmente cuál es el costo para el país del servicio. Pero ahí yo creo que también, y vamos a tener un webinar sobre integración eléctrica justamente más adelante. Ahí también es muy importante considerar em, cuáles son los términos de intercambio para la integración eléctrica. En el caso de Ecuador y Colombia, esta integración realmente existe, o sea, hay un intercambio de energía histórico que se ha dado, a pesar de a lo mejor de las diferencias en los marcos regulatorios, y que seguramente está también basado en esa declaración, digamos, de que cuando internamente nosotros cobramos esto, pero este es un precio subsidiado, porque finalmente la producción de energía eléctrica en la región tiene una incidencia importante de de generación de derivados del petróleo. Entonces, de alguna forma no es muy complicado en una estructura de costos saber cuál es el costo real, conociendo la matriz de generación de los países y por otro lado, digamos, del otro lado está el precio, ¿verdad? El precio de mercado de la energía, que creo que es un tema para, para debatir bastante. No sé si nos alcanzará en este webinar para hacerlo. De todas formas, esa diferenciación entre lo que puede ser un subsidio interno y el costo real de un energético es importante también que se realicen en los países para que exista esa, digamos, exista ese acuerdo claro de cuáles son los términos de intercambio. Mercedes, yo quisiera hacerte una pregunta, o sea, que comentes sobre cuál es la razón por la que los estados, digamos, una vez que identifican que los subsidios generalizados a los energéticos eh, están llegando a quien no lo necesita, como tú lo comentaste, ¿no es cierto? Muchas veces quienes más se benefician de los subsidios son las clases más adineradas, porque tienen un mayor consumo, ¿no es cierto? Tienen las posibilidades de consumir más. Eh, ¿Cuál es la razón por la que estos estados no eliminan estos subsidios y pasan a un subsidio focalizado o incluso un subsidio cruzado? ¿Sí? Porque hay muchas noticias, ¿no es cierto?, de respecto a que a las cantidades exorbitantes que representan estos subsidios para los países. Entonces, ¿cuál sería la razón o cuál es la dificultad para, bueno, si se cometió un error al definir estos subsidios generalizados, cuál crees tú que es la principal dificultad para corregir esto y cambiar a una política de subsidios focalizados? Bueno, todas las preguntas eran muy interesantes. Yo creo que hay dos tipos de países, digamos, que aplican subsidio a los combustibles, ¿verdad? Definamos primero esa categorización. Uno son los países productores de petróleo y sus derivados, ¿verdad? Y otros son los países importadores. En el caso de los países productores de petróleo, como sucede con Venezuela, Ecuador y en menor medida Bolivia, también más con el gas que con el petróleo,
al aplicar ellos un subsidio a los combustibles no tienen una erogación directa de recursos. Entonces el subsidio se sabe, se sabe que existe, se calcula porque hay un costo de oportunidad de ese combustible que en el mercado interno se está vendiendo por debajo de lo que podría venderse en un mercado que está ávido de hidrocarburos en la región, ¿verdad? Y en el mundo. Entonces, no, digamos que psicológicamente hay una sensación de que no pareciera algo tan grave, porque no es una erogación directa de los estados. En cambio, los países importadores de combustibles o de petróleo, como por ejemplo en el caso de Paraguay, Uruguay, que todavía es un importador, esperemos que dentro de poco ya tenga producción propia, y otros países, el hecho de subsidiar combustible significa endeudar el país o tener una erogación directa de recursos económicos para pagar esa diferencia. Entonces, es mucho más visible o evidente el costo que tiene para el país ese subsidio, ¿verdad? Yo creo que ese es un elemento que le complica a los países productores de petróleo aplicar subsidios. Igualmente, los países que no son productores de petróleo están endeudados enormemente, también aplicando subsidios, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué, aunque sea evidente que ese subsidio se está aplicando, por qué continúa, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una necesidad de trabajar en la gradualidad, ¿verdad? Porque hay muchos sectores muy interesados y que muchas veces son los que más influyen en los estados en que el subsidio se mantenga. En el caso de países, por ejemplo, donde el gasoil es un elemento importante para la producción agrícola o industrial, tenemos ese sector tan poderoso que son los productores y los industriales que hacen un lobby muy importante para mantener los subsidios. En el caso de países donde a lo mejor los mayores consumidores son usuarios de clase media para arriba, entonces ellos también ejercen un lobby muy importante. Y ahí es donde, como te decía, creo que un elemento que deben considerar los países es la gradualidad en el proceso de reducción de esos subsidios y también lo que hablábamos recién de transparentar esa estructura de costos, que la gente realmente sepa cuánto le cuesta al país que se aplique ese subsidio y no solamente en términos de no recibir más ingresos por la venta del combustible, sino que también lo que hablábamos de los gastos de infraestructura, de salud pública, de congestionamiento, porque la pérdida de tiempo para una persona también tiene un valor económico. Y entonces, trabajar en la gradualidad. Va a ser muy difícil que un país que, por ejemplo, hoy em, tiene una, un precio del combustible que es una quinta parte o una décima parte de lo que cuesta ese combustible en la región, de un día para otro pase a cobrar lo que se cobra en la región o en el mercado internacional. Entonces, por eso decía que creo que un elemento a considerar es la gradualidad y, y que lleve un proceso, a lo mejor de 5 años, de 10 años, pero en algún momento hay que empezar. Hay que empezar a reducir esa y ofrecer alternativas también que sean viables para los usuarios, ¿verdad? Como mejorar la calidad del transporte público, por ejemplo. Esa debe ser sí o sí, porque no estamos hablando de sectores que a lo mejor no están organizados, que no tienen mucho peso dentro de lo que es la definición de una política. Estamos hablando de América Latina y el Caribe, donde una cuestión de este tipo puede tumbar un gobierno. Entonces hay una necesidad de trabajar la gradualidad en esta cuestión y también de ir generando esa conciencia en la ciudadanía a través de informar realmente del costo que significa para un país ese subsidio. Muchas gracias, Mercedes. Creo que Zoila tiene una pregunta adicional. Adelante, Zoila. Sí, Mercedes.
Me gustaría saber si usted tiene información de algún beneficio para usuarios de la electricidad en cierto rango horario, como tengo entendido que hay en otros países de Europa. No sé si eso ocurre aquí en América Latina. Por ejemplo, la tarifa de uso doméstico de la electricidad a horas de altas horas de la noche o de madrugada, ¿no? También aquí para el sector industrial, polígonos industriales, alguna tarifa beneficiosa en ciertos rangos horarios. Muchas gracias. Bueno, en relación a usuarios residenciales, el caso que he encontrado es el de Uruguay. No sé si también hay en otro país, pero en Uruguay hay una tarifa que se llama la tarifa inteligente, que es una tarifa que ofrece un costo mucho menor fuera del horario de punta de carga del sistema, ¿verdad? Que creo que en Uruguay es entre las 17 y las 22 horas aproximadamente, ¿verdad? Entonces, fuera de ese horario la energía tiene mucho menos costo y realmente, de acuerdo a lo que he visto del análisis de los resultados que ha tenido la aplicación de ese tipo de tarifa, realmente todos ganan, ¿verdad? Porque el usuario ve una reducción muy importante en su factura eléctrica y también produce un ahorro importante, digamos, congestión del sistema eléctrico para la empresa eléctrica, que en este caso es la UTE, ¿verdad? Gracias a esa reducción en el consumo en el horario pico, ¿verdad? Este es el caso que conozco a nivel residencial. Realmente no sé si en algún otro país también se aplica a nivel residencial en baja tensión este tipo de tarifas. Sí sé que en muchos países europeos se aplica, pero no he encontrado otro caso en esta región. No sé si alguno de los expertos tiene algún otro ejemplo que pueda dar. A nivel industrial sí, es bastante masivo a partir de media tensión la aplicación de este tipo de tarifas diferenciales. Em, no me he concentrado demasiado en investigar esa parte, ya que más trabajé en el tema de tarifa social residencial, ¿verdad? En baja tensión, pero sé que varios países como Brasil, Paraguay, si no me equivoco también Argentina, por ejemplo, que son tres países bastante cercanos acá a Paraguay, mi país, que sí aplican ese tipo de tarifas diferenciales y creo que también es un tema bastante interesante para profundizar, ya que ayuda también a mejorar un poco, digamos, optimizar, digamos, el uso de los recursos, en este caso de la infraestructura eléctrica. Muchas gracias, Mercedes. Damos paso a la pregunta de Adiela. Bueno, Mercedes, en este tema de la tarifa digna, me gustaría que nos ampliaras cómo se determina exactamente, cómo se hace la medición de tarifa digna y si tienes algunos casos específicos de cómo se ha determinado para países como Bolivia y Ecuador, donde digamos que existe una mayoría de grupos indígenas que de alguna manera tienen unos patrones culturales de consumo diferentes a lo que estamos acostumbrados. Bueno, realmente no, excepto el caso de Bolivia, no encontré la aplicación de tarifas especiales para sectores indígenas. Lo que existe en el caso de Bolivia es la llamada tarifa dignidad, que es una tarifa de hasta 70 kilowatt hora por mes. Esta tarifa dignidad se aplica especialmente en zonas rurales y a pesar de que podemos decir que es un porcentaje muy bajo o sea que digamos un consumo muy bajo, ¿verdad? Uno de los más bajos o sea, el más bajo realmente consumo máximo para acceder a la tarifa social. Y vemos en la cantidad de beneficiarios, vemos que igual alcanza casi supera el 45% de toda la población boliviana la que es beneficiaria de esta tarifa social. Así que este es una tarifa que con seguridad beneficia, al ser también una tarifa que se aplica más bien en sectores rurales, beneficia a comunidades indígenas. En el caso de Ecuador,
tampoco he encontrado tarifas especiales para sectores indígenas, pero sí existe una diferenciación del consumo máximo para aquellos que son de zonas geográficas diferentes. Entonces, la zona geográfica de la costa tiene una tarifa, un consumo permitido máximo para acceder a la tarifa social diferente a aquellos que son de las zonas altas o amazónicas. Y bueno, eso es lo que encontré sobre estos países. En otro país tampoco no encontré una referencia especial sobre, digamos, una reducción de tarifa para comunidades indígenas. En el caso de Paraguay, pero eso ya no está en el artículo técnico, pero ahora que mencionas, sí hay condiciones especiales para comunidades indígenas, pero son contratos específicos. No está reglamentado ni por ley ni por decreto. Son contratos específicos que hace la empresa eléctrica estatal con las comunidades indígenas para ofrecerles una tarifa diferencial por ser comunidades indígenas. Eso sí me consta que existe. Eh, Adelante, Rosana, por favor, con su pregunta. Me parece que Rosana se desconectó, no le veo en la sala. Pablo, tal vez tú tienes alguna pregunta adicional. Sí, gracias, Fabio. En muchos de los casos, y me gustaría conocer el criterio de Mercedes, los subsidios de la energía son considerados como una barrera a la eficiencia energética. Si es que es así, ¿cómo se debería afrontar esta contraposición entre subsidios energéticos y una eficiencia de eficiencia energética? ¿Cómo aplicarla? ¿Cómo combinar esos dos conceptos para que exista una eficiencia energética y no se contraponga con los subsidios? Bueno, realmente ese es un dilema dentro de lo que es la definición del subsidio energético, ¿verdad? Porque inclusive sucede eso respecto a la energía eléctrica. Si un usuario está hoy acostumbrado a pagar una tarifa y se implementa un programa de tarifa social, puede suceder que de un mes para otro le aparezca un monto menor en su factura eléctrica y que entonces él diga, bueno, voy a consumir más, ¿verdad? Eso es digamos, un elemento que muchas veces se usa en contra de la aplicación de una tarifa social en los países, ¿verdad? Por parte a lo mejor de técnicos que no están de acuerdo por ese tipo de motivos, ¿verdad? Pero especialmente yo creo que eso se da en los combustibles fósiles, ¿verdad? Donde también habíamos visto cómo muchas veces los beneficiarios de subsidios universales a un combustible determinado como puede ser el gasoil, en realidad produce una señal contraria a la eficiencia energética. Entonces, yo creo que ahí hay dos elementos. Por un lado, en el sector eléctrico es muy importante cuando se aplica una tarifa social, acompañar esa aplicación de una información muy clara para el usuario, ¿verdad? Donde además la tarifa social preferentemente debe tener una escala creciente de tarifa. O sea, aquel que menos consume debe tener un mayor descuento y aquel que más consume debe tener menor descuento. Entonces, de esa forma también el usuario sabe que si él hace un pequeño esfuerzo de reducir un poco su consumo, puede tener un descuento más importante. Ahí entonces la señal tarifaria coincide, digamos, en el sentido de la eficiencia energética. Como en la mayoría de los países ya aplica tarifas sociales, hemos visto eso, entonces más bien lo que debería hacerse es esa segunda parte, trabajar en informarle a la ciudadanía de por qué se aplica esa tarifa social, qué condiciones debe cumplir y que, bueno, a medida que haga el esfuerzo de tener un consumo, digamos, más austero, también va a tener una reducción mayor en su factura eléctrica. Y por otro lado, en el sector combustible es muy importante pasar de los subsidios universales o generalizados a subsidios específicos para
que la señal también económica coincida con las políticas de eficiencia energética, ¿verdad? Por eso hablábamos mejorar el servicio de transporte público y en tal caso pasar de un subsidio del gasoil a un subsidio al transporte público y a sectores específicos como pueden ser, por ejemplo, sectores productivos que generen valor agregado, renta, etcétera. Entonces, también con eso la señal económica tiende a la eficiencia energética. Sabemos muy bien que este que la gente opte por el transporte público antes que el transporte individual mejora muchísimo la eficiencia energética. Entonces, esos deberían ser pasos a dar para que lo que hoy es a lo mejor una señal negativa en el sector de combustibles al tener subsidios generalizados pueda convertirse en una señal positiva que contribuya a la eficiencia energética con todas las implicancias que tiene eso cuando estamos hablando de combustibles fósiles. Muchas gracias, Mercedes. Por favor, me confirman si me están escuchando. Muchas gracias, Mercedes. Si alguna persona tiene algún otro comentario, alguna pregunta, por favor. Bueno, quería recordarles que este webinar está siendo grabado y va a ser cargado a la red de energía y acceso, con lo cual pues, todos los participantes inscritos en esta red pueden aportar sus comentarios, es decir, quedaría abierto un foro respecto a este tema en el cual pueden seguir debatiendo o colocando sus comentarios. También está disponible pues, en la red el artículo que elaboró Mercedes, sí, sobre el tema de tarifa social de la energía. Entonces también les invitamos a que descarguen este artículo y lo puedan analizar. Muchísimas gracias, Fabio. Yo quería agradecerle a los participantes por sus excelentes comentarios y preguntas. Y bueno, estamos a disposición para continuar el debate vía foros. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Muy interesante tu exposición. Creo que queda abierto entonces el tema para discusión. Y esperamos pues que todos los participantes de la red puedan proponer sus otros temas relacionados para discusión. Podemos también coordinar si es que alguno de los participantes desea realizar un webinar sobre algún tema relacionado. Estamos pues prestos a darle todas las facilidades. Muchas gracias nuevamente, Mercedes, muchas gracias a los participantes y que tengan un buen día.